rumbo a nuestro 50 aniversario. Por amor a la humanidad, 50 años preparando profesionales con vocación y generosidad. A continuación tenemos al ponente de nuestra tema del mes, que son cuidados de enfermería en pacientes transfundidos, por el doctor especialista en hematología, el doctor Enrique Animas García. Buenas tardes. Si se oye a veces mucho chiflido, me dicen para bajarle más. O si no, grito aquí. Claro. Bueno, una parte de los temas hematológicos es la transfusión sanguínea. Y todo el mundo pensamos que ese apartado todo el mundo lo conoce. ¿Quién no ha transfundido a un paciente? De lo que llevamos de este año, bueno, el año pasado, se obtuvieron aproximadamente 3,000 unidades de paquetes globulares. Más se quedaron ahí en el banco unos 300 más. Entonces imagínense todo lo que estamos realizando para una transfusión sanguínea. El problema que nos atañe a nosotros los hematólogos siempre ha sido la preocupación de que no sabemos transfundir. Mis alumnos del semestre pasado ya me escucharon este tema. Quizás hay aportaciones agregadas. Ya lo saben ellos. Y no lo dudo que ya de diciembre para esta fecha ya han de haber transfundido a más de 2 o 3 pacientes y a lo mejor ya aplicaron lo que les quiero enseñar. Somos muy pocos los hematólogos, poquísimos, pero todos tenemos el interés de que aprendamos esto, que sepamos qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer. ¿Para beneficio de quién? De nuestros pacientes. Y una palabra que yo siempre he recordado y les quiero recordar es el profesionalismo. Si no tenemos en mente el profesionalismo, si no tenemos en mente esa palabra profesionalismo, estamos perdidos completamente. Que no vayamos nosotros a trabajar con puro compromiso, que no vayamos a trabajar sin ganas, sin interés, que no vayamos a trabajar o a transfundir a un paciente nomás porque el doctor lo dijo. Vamos a tratar de ayudar a nuestro paciente y vamos a enseñarnos nosotros un poquito de lo que queremos aprender de esa transfusión. ¿A quién voy a transfundir? Pues a un anémico. ¿Pero lo voy a saber transfundir? Ahí está el interrogante. Yo les he comentado a mis compañeros que hasta ahorita en la actualidad no hay alguna persona que me diga la transfusión se debe de realizar así. Y yo les he dicho que hasta el doctor Animas ya no sabe transfundir, sabe indicar que no es lo mismo. Y ahorita vamos a ver nosotros, vamos a aprender que la indicación es vital y es importante. No el que nada más me vea la hoja de las indicaciones y vámonos. No, es un trasplante lo que vamos a realizar. Y eso grábenselo muy bien. Quisiéramos cambiar la palabra transfusión por trasplante. Y yo les he comentado a mis compañeros alumnos que cuando trasplantan un corazón en Zacatecas, sale en El Sol, sale en todos los periódicos, en el radio, en todos lugares. Y cuando alguien trasplanta, el único
tejido líquido que es la sangre, ni por aquí, ni por allá, ni por allá. Y díganme si no hay reacciones adversas a una transfusión o a un trasplante. Las hay porque las hay. Y entonces sí, el interés radica en otras cosas. Pero el año pasado, más de 3,000 transfusiones fueron realizadas y nadie nos peló. Esa es la palabra. Todo el mundo piensa que la sangre cura. Y no es cierto. Desafortunadamente, no cura la sangre. No es droga, no es medicamento, como aquí lo estoy señalando. No es una droga, no es un medicamento. Es algo necesario para nosotros. Es algo que debemos de tener nosotros para funcionar como es debido. Bueno, pero alguien me va a decir, ¿y los trasplantes de médula ósea qué? Ándale, eso sí curan. Y esos curan no nada más a los pacientes hematológicos. Curan diabetes, curan artritis reumatoide, curan problemas de cáncer a otro nivel. Y en la actualidad estamos enseñándoles a los demás compañeros que los trasplantes de médula ósea no son nada más para nosotros los hematólogos, sino que ya estamos abarcando más y más y más hacia allá. Pero ¿qué es lo que hacemos ahí? En esto, lo que realizamos es trasplantar células totipotenciales, o células madre, o células multipotenciales. Si decimos son células madre, van a dar uno y otro y otro y otro y otro, y miles de millones de células. Si es totipotencial, porque está poderosa, le va a hacer lo mismo. Entonces, el trasplante de médula ósea sí cura, pero mis compañeros ya lo saben, que nada más un 80%. La mentira más grande del mundo que sale en la televisión, que ya hay una cura para la leucemia. Ah, caray, se quedó una ahí. El trasplante de médula ósea. Mentiras. Que ya con esto se va a curar lo otro. Mentiras completamente. Tenemos un 80% en probabilidades de que prenda ese trasplante. ¿A poco no han rechazado corazones los pacientes? ¿A poco no han rechazado riñones nuestros pacientes? ¿A poco no han rechazado hígados? Pues poronga también la puede rechazar, por Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Saber decir las cosas bien para en la práctica realizarlas. Trasplantes de médula ósea que vienen costando el más barato $20,000. Ese es el más barato. Y el más caro, más de 700,000. Pues ¿a dónde vamos a dar? Bueno, en el futuro vamos a tener ya bancos de células totipotenciales, y ya ustedes han oído esto, los ginecólogos. Llega la embarazadita dice, oí a X persona en la tele que hay que donar las células de cordón umbilical. Órale pues, a guardarlas. Van a gastar a lo mejor $1,000 mensuales. ¿Y cuándo las vuelven a utilizar? Pues ¿para qué se salan? Pues mejor vamos a vivir y a ver el nombre sea de Dios, y de aquí a 20, 30 años ya va a haber bancos de células de cordón umbilical, y a lo mejor le toca a alguien. Y díganme si no, así va a suceder. ¿Por qué? Porque yo hace 25 años que salí, nada más contábamos con 10 medicamentos. Y ya se mencionaba el trasplante. Ah, pero ahora ya tenemos más de 50 medicamentos, y esos 50 medicamentos sí nos están haciendo el favor de curar el 80% de nuestros problemas
hematológicos. La terapia transfusional es nada más para estas dos cosas, porque existe una inadecuada capacidad de transporte de oxígeno. Es la función principal del eritrocito, ¿verdad? Transportar oxígeno. Y bueno, también otras proteínas, otras cosas por ahí. Y como aquí dice abajo, proteínas insuficientes para la coagulación y para una adecuada hemostasia, que son los plasmas, que son los precipitados y que son las plaquetas, los granos plaquetarios. Y ahí es donde fallamos más de las veces. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos a qué horas lo vamos a transfundir, a qué horas qué. El latón. Bueno, nos vamos a enfocar al paquete globular. Muy bien. Yo les he comentado a ustedes que debemos de tener en cuenta cuando vamos a transfundir a un paciente que nos ubiquemos en el lugar o en el servicio que estemos. No es lo mismo transfundir en cardiología, no es lo mismo transfundir en ginecología, no es lo mismo transfundir en pediatría. Entonces tenemos que contemplar un plan individualizado. Tenemos que saber dónde. Y si no sabemos dónde, vamos a empezar a hacer malas cosas. Tenemos que pensar las condiciones a los cambios clínicos. Si el doctor se metió a operar a un paciente y por lo que ustedes quieran empezó a sangrar el paciente, allá adentro, la barriga, pero se dio cuenta dónde estaba el problema, ¿qué es lo que le hace? Nudo al vaso y tendán. Cerró la llave, pero a los 2 días, tómala, que ya volvió a sangrar. ¿Sí? ¿Y cómo se dio cuenta? Pues con los cambios compensatorios que ahorita vamos a hablar. Y otra vez va para adentro, pues era otro vaso. Oh, pues. Y si nos vamos, va a ser una vajilla completa y nunca vamos a acabar. Entonces sí tenemos que utilizar los derivados sanguíneos que nos van a cerrar esa llave que no podemos. Y no es nada más la transfusión de paquete globular o de concentrados de eritrocitos, es también las proteínas de la coagulación. Entonces tenemos que estar pensando nosotros en los cambios clínicos que pueda tener nuestro paciente. Pérdidas anticipadas. Si llega un paciente con una úlcera gástrica y aparentemente ya es melena, ya no es hematoquesia, ya no es otra cosa, ya no tiene hematemesis, ya se calmó. Pero en potencia puede sangrar otra vez, ¿sí o no? Si es una úlcera. En potencia sí. Pues en potencia debemos nosotros estar al pendiente de nueva transfusión. Al día siguiente estamos preguntando ¿por qué demonios me trajeron aquí? Y como dijo una vez un paciente, págales para irnos. Estamos en el seguro. Págales ya, dijo, ya irnos de aquí. Se sintió bien, lo transfundieron. Con una bolsa que tenga, o un paquete globular que le apliquemos a un paciente con anemia, ¿no? Hágate cuenta que revive. Y es cuando dice, ahora sí vámonos, cuando no supo, ¿por qué llegó? ¿Sí? Muy bien. Estas son las etiologías, causas de una anemia. La primera es una disminución de la masa eritrocitaria. Se perdió. ¿Pero cómo? Producción disminuida. ¿Quién produce bueno, mis alumnos no. ¿Quién produce la sangre? ¿Y dónde está la médula ósea? En toda la osamenta. Entonces, imagínense, si no produce sangre, ¿qué sienten los pacientes cuando no producen sangre?
una dolencia de huesos que no se la acaban. ¿Por qué? Porque no puede hacer su función. Muy bien. La otra causa, la sobrevida. Si el eritrocito vive 120 días, se va a reducir hasta la mitad a lo mejor, si no es que menos. Entonces, la sobrevida se perdió y aumento en las pérdidas. Si ahí están consangrados del tubo digestivo y no dicen, y dicen cuando ya están ahí, pobrecitos, abajo de la taza del baño, cuando ya hasta hematoquesia están, pobrecitos. Y luego les dice una de las indicaciones, anotar características y número de evacuaciones. ¿Y qué es lo que hacen? ¿O cómo le hacen para saber eso? Llegan en la mañana, tempranito. Don Enrique, ¿cuántas veces hizo del baño? Una. ¿Y de la popó? 3. ¿Y cómo hizo? Pues, normal. Normal. ¿Quién la vio en la noche? Y ustedes son los responsables de ir a ver si existe o no existe pérdidas sanguíneas en un paciente. Y no hasta el último, cuando ya la presión ya se le bajó, o no hasta el último, cuando el paciente ya está desorientado, y no hasta el último, cuando ya corre la urgencia se hizo. Hombre, yo de corazón, si alguien me va a acompañar de enfermera o enfermero, le enseño, ¿para qué? Pues entonces sirve yo para las tortas. Porque ya le dije cómo, ¿verdad?, le hiciera, ya le enseñé cómo lo va a atender, como todo lo demás. Pero si no le digo mi tío, pues no me va a ayudar para nada. Tenemos que, ustedes, aceptar una cosa. ¿Quieren ustedes que nomás le pongamos el corazón a cualquier persona con un trasplante de corazón sin hacer ninguna papeleo, ninguna solicitud, ninguna? ¿O le ponemos el lugar de corazón? Pues hay riñón, como en la taquería, ya se acabaron los de lengua, ahora de puro puche. O se van a después de la... No, tenemos que hacer una indicación bien hecha, bien realizada, que ustedes la supervisen. ¿Qué es lo que les están pidiendo? ¿Qué es lo que van a trasplantar? Y no nada más hay a lo gordo. Adecuada solicitud. Identificación del paciente. Acuérdense que hay muchos Pérez, habemos muchos García, pocos Ánimas. Pero, fíjense la cosa esta, tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando llegan en la mañana a ver a sus pacientes? Les toca del 1 al 15. Ya están renegando porque son muchos. Y es mucho, ¿sí? 15 pacientes, pues imagínate, es muchísimo. Pero ¿qué pasa? Pues que no está la sábana cambiada, que no la velocris y no la vayan a hacer la velocris, a ver si está bien o no. ¿Y qué más ven? Y la moronga estuvo indicada. Y luego, dice la jefa de enfermeras, sin agredir, como en urgencias está ya lleno, y el urgenciólogo es una persona que no aguanta de nervios, está como hasta la fregada, cuando son los que más deben de estar tranquilos y a gusto, no quieren pacientes. ¿Qué es lo que hacen? ¿Ya tiene aquí 6 horas? Órale, para arriba. Y allá va la jefa de enfermeras. Cámbiame a este para acá, este para allá. Y hacen un cruzadero. O pasan al paciente a otra sala. Y luego, si no se dieron cuenta en la identificación del paciente, le van y le ponen la moronga a quien no es. Y esto está
sucediendo día con día, por amor de Dios. Y por más que les decimos, y por más que les comentamos, y por más que todo lo que quieran, pero esto da risa, ¿sí? Pero es real. Y lo más peor es que nos ha pasado con compañeros, familiares de compañeros de nosotros. Yo les hacía un comentario aquí a mis compañeras y compañeros, que una misma clínica, su papá estaba hospitalizado. Y luego me pregunta, le indicaron transfusión. Y luego me pregunta, ¿cómo está mi papá? Y dije, pues bien, dicen que ya lo están transfundiendo. Me va la compañera, ya que estaban transfundiendo eran del frente, y a su papá no. Y el cruce de sangre, la preparación de la sangre, no era para eso. Y el Señor, pues ahí me la trajeron. Porque la turré también. Me dieron moronga. Y le voy diciendo a la enfermera, pero eso se dice acá, en el cuartito, tan taruga, por Dios del cielo. Si yo le digo taruga delante del enfermo, pues entonces me va a dar un par de cachetadas. Bueno, me las puede dar también ahí en el cuartito, ¿por qué no? Pero la clínica va y mucha gente a ver qué afinidad hace para que por favor vayan y quiten la sangre que no es de él. Bueno, ya pasó aquello, diciendo, ¿cómo va a ser posible esto ya a mi último año de estar aquí y que esté viendo yo todavía estas cosas? Triste. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, yo quiero hacer entrega de un reconocimiento al doctor Enrique Ánimas García, maestro que yo aprecio mucho. Que yo quiero compartir con ustedes que yo tuve una necesidad hace tiempo, por una dificultad precisamente en este proceso. Y bueno, hematológicamente hablando, y de antemano yo le agradezco porque es una gente con una característica muy especial a nivel humanitario, con un compromiso y una responsabilidad profesional, que ojalá no haga falta que ustedes tengan necesidad de experimentarlo, pero de ser así, contamos con un excelente profesional en nuestro medio de la salud. Gracias, doctor, y felicidades. Al doctor Enrique Ánimas García por su destacada exposición de la conferencia de cuidados de enfermería en pacientes transfusos. Gracias, doctor. Gracias a la salud. Desde luego, pues, gracias a ustedes por su asistencia, gracias al comité de organización de los científicos. Y bueno, pues, yo sé que todo esto les va a hacer de utilidad y por eso precisamente se está programando. Estamos cerrando el ciclo de conferencias dentro de la celebración del 50 aniversario. Felicidades, enhorabuena y muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Enrique Ánimas García, soy especialista en hematología. La medicina general la realicé en la Universidad Autónoma de Guadalajara y la especialidad la realicé en el Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México. El interés de la plática de hoy era enfocado a enfermería respecto a uno de los puntos muy importantes, lo que es la transfusión sanguínea, porque muchas de las veces las transfusiones se realizan inadecuadamente. Entonces, el interés que siempre hemos tenido, tanto en clases como ahorita en la conferencia esta, es el que realicemos, el que enseñemos nosotros lo que el paciente merece. Esa es una necesidad ya imperiosa, no nada más que se va a administrar una cosa u otra cosa o qué sé yo, sino que lo que necesitamos es que sepamos hacer bien esa transfusión, porque al fin de cuentas viene siendo eso. Ahora, me da mucho gusto en la Escuela de Enfermería
porque ahí es donde parte y ahí es donde compartimos todos. Todo paciente requiere del personal de enfermería, no nada más para problemas hematológicos, sino simplemente para la mejora de su salud. Es indispensable que un personal de enfermería esté bien capacitado. Y lo que yo comentaba en un principio de la plática era que debemos de entender otra vez la palabra de profesionalismo, porque si no realizamos esa o no la entendemos esa palabra, estamos perdidos completamente. Debemos de ser profesionales en lo que nos guste y no, como decía, nada más voy a trabajar, a cumplir mi horario y punto. No. Ese es el error más grande que podemos tener y nosotros como maestros tenemos que enseñarles eso, que exista profesionalismo, que no nada más estemos perdidos en otras cosas y que saquemos adelante a nuestros pacientes como es debido.